¿Alguna vez has estado en problemas y no has sabido qué hacer? Bienvenidos a Conociendo a Dios en 10 minutos. Y bueno, continuamos en nuestra serie de hechos que transforman nuestras vidas. Y ya estamos en el capítulo 15 y vamos a leer el día de hoy del versículo 12 al 29. Es muy importante que tengas ahí tu Biblia a la mano y tú mismo junto con Dios podamos estar leyendo esta porción de la Biblia. Y la palabra de Dios dice así: todos se quedaron callados. Luego escucharon también a Bernabé y a Pablo, quienes contaron las maravillas y los milagros que por medio de ellos había dicho entre los no judíos. Cuando terminaron de hablar, Santiago, el hermano de Jesús, les dijo a todos: amigos míos, escúchenme. Simón Pedro nos ha contado cómo Dios desde un principio trató bien a los que no son judíos y los eligió para que también formaran parte de su pueblo. Esto es lo mismo que Dios anunció en la Biblia por medio de los profetas. Yo soy el Señor su Dios y volveré de nuevo para que vuelva a reinar un descendiente de David. Cuando eso pase, gente de otros países vendrá a mí y serán mis elegidos. Yo soy el Señor su Dios. Yo había prometido esto desde hace mucho tiempo. Los que no son judíos han decidido ser seguidores de Dios. Yo creo que no debemos obligarlos a obedecer leyes innecesarias. Solo debemos escribirles una carta y pedirles que no coman ninguna cosa que haya sido ofrecida a los ídolos. Que tampoco coman carne de animales que hayan muerto ahogados, ni carne que todavía tenga sangre. Además, deberán evitar las relaciones sexuales que la ley de Moisés prohíbe. Hay que recordar que desde hace mucho tiempo, en esos mismos pueblos y ciudades, se ha estado enseñando y predicando la ley de Moisés. Esto pasa cada sábado en nuestras sinagogas. Los apóstoles, los líderes y todos los miembros de la iglesia decidieron elegir a algunos de ellos y enviarlos a Antioquía, junto con Pablo y Bernabé. Ellos eligieron a Judas, a quien la gente también llamaba Barsabás, y a Silas. Estos dos eran líderes de la iglesia. Con ellos mandaron esta carta: nosotros, los apóstoles y líderes de la iglesia en Jerusalén, les enviamos un cariñoso saludo a ustedes, los que viven en las regiones de Antioquía, Siria y Cilicia, y que no son judíos, pero creen en Jesús. Hemos sabido que algunos de aquí han ido a verlos sin nuestro permiso y los han confundido con sus enseñanzas. Por eso hemos decidido enviarles a algunos de nuestra iglesia. Ellos acompañarán a nuestros queridos compañeros Bernabé y Pablo, los cuales también han puesto su vida en peligro por ser obedientes a nuestro Señor Jesucristo. También les enviamos a Judas y a Silas, y ellos personalmente explicarán el acuerdo al que hemos llegado. Al Espíritu Santo y a nosotros nos ha parecido bien no obligarlos a obedecer más que las siguientes reglas que no podemos dejar de cumplir. No coman carne de animales que hayan sido sacrificados en honor a ídolos, no coman sangre ni carne de animales que todavía tengan sangre adentro, y eviten las relaciones sexuales que la ley de Moisés prohíbe. Si cumplen con esto, harán muy bien. Reciban nuestro cariñoso saludo. Y bueno, lo que está pasando aquí es que de nuevo vemos a un cristianismo primitivo, un cristianismo del primer siglo, nuevo, lo que está sucediendo en estas regiones de Palestina, de alrededor del Mediterráneo, porque por ya muchos años el pueblo judío tenía una cosmovisión de que solamente ellos eran el pueblo elegido de Dios, y eran muy celosos y muy cerrados sobre quiénes podían y quiénes no podían adorar a Dios. Imagínate, incluso en el templo solamente los judíos eran los únicos que podían entrar. Los no judíos, los gentiles, los de otras naciones, tenían que estar en la parte de afuera de la iglesia para poder adorar. Entonces, está pasando algo que no hay precedentes y ellos no tienen muy claro qué hacer o qué no hacer, porque no había pasado esto en mucho tiempo y eran pocos las circunstancias que se podían parecer a esto. Entonces, ¿qué hacen ellos inteligentemente ante algún problema que no pueden resolver? ¿Qué hacen ellos ante una problemática que no saben si para arriba, para abajo, si para la derecha o para la izquierda? Ellos recurren a la palabra de Dios. Ellos recurren a la palabra de Dios, y lo que tú estás viendo aquí es que Jacobo, que era el líder de la iglesia ahí en Jerusalén, dice: recordemos las palabras de Dios. Esto hace referencia a las palabras de Dios. Él estaba lleno del conocimiento de la palabra de Dios, si no, no se hubiera podido resolver esto. Y este es el primer punto al que yo quiero llegar el día de hoy. Busca la palabra de Dios en todo tiempo.
Busca la palabra de Dios en cualquier situación. Ve a la palabra de Dios cuando tengas alguna problemática o alguna circunstancia que no sepas ni cómo resolver. Ven a los pies de Cristo. Entonces, imagínate qué hubiera pasado si no hubiera habido conocimiento de la Biblia. Si el liderazgo que estuviera allí no se hubiera leído la Biblia, ¿qué hubiera pasado? Si se hubieran dejado guiar por sus creencias y por sus emociones, más que por la palabra de Dios. Esto hubiera terminado mal, hubiera terminado disputas, peleas, hubiera terminado en cosas sin sentido probablemente. Porque eso es lo que pasa cuando uno se deja llevar por sus propios conocimientos, por su propio entendimiento, por sus propias emociones. Resulta mal al final del día muchas cosas. Resulta mal al final del día. Entonces, cuando tú y yo nos dejamos llevar por nuestras propias convicciones, que por las mismas convicciones que te encuentras en la misma palabra de Dios, todo esto termina en caos. Entonces, esto es lo primero que podemos ver. Personas llenas del Espíritu Santo, personas llenas del conocimiento bíblico, personas llenas de la palabra de Dios. Y no va a haber otra forma u otra manera que tú y yo podamos ser sabios si es que no venimos a la Biblia, a la palabra de Dios todos los días. Dijeran Proverbios, el principio del temor a Jehová es andar en su presencia, es estar en su palabra, es venir a Él todos los días. Y sabes, esta es la única manera que tú y yo vamos a poder ser transformados, porque la misma palabra de Dios son las palabras que van a tocar nuestros corazones, que van a tocar nuestras vidas, porque no eres tú y no eres yo. Y hay algo muy interesante también en eso que estoy diciendo. Estamos hablando de la palabra de Dios. En Génesis 1:1 dice que Dios habló y fue todo hecho. Fue la palabra de Dios la que hizo las cosas. Luego en Juan 1:1 tú te encuentras que en el principio estaba el verbo, o sea, la palabra. Y la palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios mismo. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que la palabra de Dios es el mismo Jesús. La misma palabra de Dios es Jesús mismo encarnado. Entonces, en otra traducción, lo que yo te dije, busca la palabra de Dios significa busca a Jesús. Busca a Jesús todos los días de tu vida. Busca a Jesús en cada momento y en cada circunstancia. Porque solamente piensa en esto. O sea, ellos tuvieron una disputa aquí en la iglesia y pudieron resolver las diferencias, pudieron resolver las situaciones. Y si tú continúas leyendo Hechos, vas a ver cómo a partir de esta decisión muchas cosas cambiaron en torno al bien del evangelio, en torno al bien de la transformación de la vida de las personas que vivían en otras ciudades y en otros países y que llegaron hasta México como tú y como yo. Imagínate, si la palabra de Dios hizo transformación, ¿qué no puede hacer la palabra de Dios en tu familia? Si empiezas a tomar decisiones basadas en Jesús en tu familia, poco a poco las cosas van a ir transformándose. Si tú empiezas a tomar decisiones basadas en la palabra en tu trabajo, y yo lo hago en mi trabajo, trato de hacerlo, vas a empezar a ver transformación en las vidas de las personas que están en el trabajo. Vas a ver transformación para un bien común, porque eso es lo que hace el Evangelio de Dios. En cualquier problemática, ahí en tu casa, en tu escuela, cualquier lugar donde Dios ya nos has puesto, es una gran oportunidad para que la palabra de Dios llegue, crezca y permanezca. Porque la palabra de Dios es lo único que puede traer transformación a la vida de todas las personas. Y esto es algo que debemos tener muy claro en nuestras propias mentes y en nuestras propias vidas. Porque la verdad es que sin Jesús, tú y yo estamos absolutamente perdidos. Así estábamos antes de Cristo Jesús. Y solamente fue que a través de Cristo Jesús hizo un puente para que tú y yo pudiéramos tener una comunión directa con el Padre. Y esto es lo que hace Cristo Jesús. Busca la palabra de Dios. Busca a Jesús. Si funcionó en la iglesia primitiva, va a funcionar en tu vida. ¿Por qué no oramos y terminamos este pequeño devocional pidiendo que que Cristo se haga evidente cada vez más en nuestras vidas para que haya transformación en tu casa, en tu escuela, en tu familia, en tu vecindario? Porque Cristo Jesús es lo único que tú y yo necesitamos.
Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias porque tú eres muy bueno, Señor, y tú nos dejas la palabra escrita, tú nos dejas a tu Hijo Jesucristo viviendo en nosotros, morando en nosotros, Señor, confrontándonos día a día. Señor, perdónanos porque somos necios, somos tercos y queremos basarnos en nuestras propias decisiones y en nuestros propios pensamientos, Señor. Pero al final del día se trata de ti. Al final del día se trata de tu palabra y lo que tú quieres para nosotros, Señor. Sé tú en nosotros, con nosotros y a través de nosotros en cada área de nuestras vidas, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Nos vemos el día de mañana para el siguiente devocional.